En esta oportunidad hablaremos un poco sobre la historia de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala. La firma de los acuerdos de paz en Guatemala tuvo un origen, fue un resultado de un largo proceso de negociaciones que se hicieron entre el gobierno de Guatemala y la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca, que sus siglas son URNG, y también con la medición de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU. Este proceso culminó en la fecha del 29 de diciembre de 1996, con la firma de lo que decía anteriormente, del acuerdo de paz firme y duradera. ¿Qué esto significó? Esto es como fue que se pusiera un fin a los 36 años de conflicto armado interno, que esto se dio en 1960 hasta 1996. Fue un largo camino para todos los guatemaltecos durante el conflicto armado interno. ¿Y por qué se le llama un conflicto armado interno? Porque fue un conflicto entre guatemaltecos, no fue entre otro país, sino fue un conflicto que se dio en el mismo país, solo que esta vez fue entre el gobierno y la población guatemalteca. Es decir, que en los años 60 se empezó con este conflicto. Los primeros, las ocasiones o las causas que se dieron para poder proceder o para que por eso se dio el conflicto armado, fueron de tanta violencia por parte del gobierno, de las, digamos, como estamos ahora, de las acciones, de los impuestos, de todo lo que hacen, se da por los guatemaltecos, y también fue por la discriminación, el racismo, la desigualdad, la equidad, la igualdad. Todo eso se dio porque el gobierno, cada gobierno que llegaba al poder siempre intentaba o tomaba las cosas, o tomaba al pueblo como si fuera un objeto. Entonces, por eso que se dio el conflicto armado interno en Guatemala, por causas que son seriamente graves por lo que los gobiernos tomaban. Por eso fue un conflicto armado interno, porque fueron entre la misma gente de Guatemala, que una parte fue por el Estado, el gobierno, y otra parte fue por la población guatemalteca, que hoy en día se ve todavía por las manifestaciones, todo esto lo que se hace. Eh, en Guatemala siempre ha sido así. Ahorita no decimos que se firmaron los acuerdos de paz en Guatemala, pero aún sigue la guerra entre nosotros como guatemaltecos, como ahora siempre hay manifestaciones. Así inició esta guerra, con manifestaciones de las personas hacia el gobierno, pero el gobierno no los atendía como lo hacen ahora. Entonces fue ahí el inicio de esta guerra, que las personas que se habían cansado de no recibir ni una información o algo por el gobierno, entonces ellos decidieron hacer grupos, y en eso lo que vio el gobierno es que el gobierno también obligó a personas a matar a sus propios familiares, a los que estaban en el ejército, los obligaron a matar a sus vecinos, a todos los que encontraban en el camino, a matarlos. Todo esto fue un suceso, aunque en mi caso yo ya no viví esto, pero mis padres sí lo vivieron todavía. Ellos todavía pasaron por esta guerra, este conflicto, porque ellos siempre me cuentan que ellos
no estaban tan grandes, pero sí estaban pequeños todavía. Cuando pasó este conflicto, todavía ellos estaban, como fueron 36 años, entonces ellos todavía formaban parte de este conflicto armado interno que entre nosotros mismos los guatemaltecos se estaban matando, pues. Ellos me cuentan que ellos, sus padres de ellos, mis abuelos, pues estuvieron en la guerra, participaron ahí ayudando a la población, y algunas otras personas me cuentan también que ellos tuvieron familiares como sus padres fueron a la guerra y nunca más regresaron. En esta guerra muchas personas murieron, desaparecieron, nunca más se volvieron a ver las personas porque y no les hicieron funerales porque las personas se desaparecieron así, porque donde yo trabajaba, mis jefes me decían que ellos no pudieron encontrar a sus padres se desaparecieron durante esta guerra porque los mataron, en fin, todo esto sucedió. Esto fue el conflicto armado interno, y también podemos decir que los primeros, todo esto aconteció antes de los acuerdos de paz, que como decía anteriormente, en 1960 y 1996 se dio esto, de todo esto, lo que dije un poco resumido de los inicios del conflicto armado interno, que por eso dice conflicto armado interno en Guatemala, porque fue entre los mismos guatemaltecos que fue un conflicto que se dio, y es por eso que ahí, después de allí, se empezó a intentar a llegar a unos acuerdos de paz con los mismos, digamos, guatemaltecos, con el gobierno, porque ese conflicto se estaba alargando muchísimo, como decía anteriormente, que fueron 36 años que vivió la gente de Guatemala, la población guatemalteca, con este conflicto armado, matándose entre mismos guatemaltecos, solo que entre el gobierno y la población. Por eso hoy en día igual sigue con esto, porque siempre hay manifestaciones. Ese es el origen del conflicto armado interno. Y vamos a ver algunos primeros intentos de paz de 1980 y 1990. Estos años fueron los primeros intentos de paz que se dio en Guatemala. Como decía anterior, en la década de 1980 los primeros esfuerzos de pacificación se dieron en el contexto de los acuerdos de paz en Centroamérica. Bueno, particularmente con el acuerdo de Esquipulas II, donde fue el primer acuerdo en 1980, porque ya era de tanta guerra, entonces empezaron con los primeros intentos de paz. Esto fue impulsado, los primeros acuerdos en Esquipulas II fue impulsado por el presidente Vinicio Cerezo. Bueno, el primer diálogo directo en el gobierno y la URNG tuvo lugar en Oslo. En Oslo, Noruega, en 1990, con la mediación de la ONU, de las organizaciones de la Organización Nacional Unidas, y la participación de la Iglesia Católica. En estos fueron los primeros intentos de paz que se dio en 1980 y 1990 entre el presidente del gobierno y la URNG y la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, y también de la Iglesia. Y también tenemos como punto 3 las negociaciones formales y acuerdos parciales en 1991-1996. En estos años se dieron algunas negociaciones formales y acuerdos parciales, es decir, que aún no son firmes o no son finales, pues.
Por eso dice acuerdos formales y acuerdos parciales. Durante el gobierno de Ramiro de León Carpio, fue un presidente de 1993 y 1996, y con la mediación de la ONU, como decía anteriormente, de las Naciones Unidas, se firmaron varios acuerdos fundamentales para la paz. Aquí igual ya fueron unas negociaciones, unos acuerdos que se pretende tener. Como tenemos el primer acuerdo, acuerdo marco sobre el proceso de paz 1994. Estos acuerdos establecieron las bases para la negociación. Fue un proceso, por eso dice acuerdo marco sobre el proceso de paz. Establecieron algunas bases principales para las negociaciones para un acuerdo de paz. Y también tenemos como dos, acuerdo global sobre derechos humanos, que esto fue en 1994 de igual manera. Esto garantizó el respeto a los derechos humanos y la supervisión de la ONU. Por eso dice acuerdo global sobre derechos humanos. Este acuerdo fue más sobre el respeto a todos los derechos de los humanos, porque sabemos muy bien que a todos tenemos derecho a todo lo que, derecho a todo, derecho a dirigir la palabra, derecho a votar, derecho a, a decir o a preguntar algo, derecho a todo. Por eso ahí fue uno de los acuerdos parciales. Y tenemos el otro acuerdo, que es acuerdo sobre aspectos socioeconómicos, situación y agraria. Tenemos otro acuerdo sobre identidad de los pueblos, acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas, que se dio en 1995. Esto reconoció los derechos de las comunidades indígenas. Como siempre, como decía anteriormente, que el conflicto armado interno se dio origen a la desigualdad, a los pueblos indígenas, al racismo. Entonces, este acuerdo sobre identidad y derechos de los pueblos indígenas en 1995 reconoció los derechos de las comunidades indígenas. Desde allí se empezó con una igualdad, no ahora digamos que es una igualdad, pero sí más digamos que ya es un avance a la igualdad a las comunidades indígenas. Y también tenemos otro acuerdo sobre aspectos socioeconómicos y situación agraria, que esto se dio en 1996. Bueno, esto propuso una reforma económica y agrarias para reducir la pobreza y la desigualdad. De igual manera, estos dos términos, digamos, la pobreza y la desigualdad, fueron los que impulsaron a la guerra, al conflicto armado interno que sucedió en nuestro país. Fue por esto, este acuerdo habla sobre cómo se propusieron las reformas económicas y agrarias para reducir la pobreza y desigualdad, que en nuestro país actualmente todavía se da la pobreza, la desigualdad, que se hicieron los acuerdos, pero todavía nosotros lo vemos, todavía está en la actualidad, todavía está la pobreza, la desigualdad, el racismo, todavía lo vivimos hasta ahora. Y también tenemos otro acuerdo sobre el cese al fuego en 1996. Esto fue en 1996, que estableció el fin de las hostilidades militares. Esto quiere decir que acuerdo sobre el cese al fuego, es decir, que esto estableció un fin, que se estableció, por eso dice cese al fuego, es decir, que ni el gobierno ni la población podía matar a alguien más, porque como decía anteriormente, que el conflicto armado interno fue entre el gobierno y la población guatemalteca. Entonces, este acuerdo parcial fue en 1996, que se estableció un fin a todo eso de los militares que estaban matando a gente inocente,
donde fue una masacre totalmente grande, donde mataron a muchos niños, a muchos ancianos, a muchas personas, mujeres que se desaparecieron. Entonces este acuerdo fue sobre el cese al fuego, es decir, que le pusieron fin. Es un fin que se le puso a la guerra. Y tenemos a otro aspecto muy importante también, que es firma del acuerdo de paz y duradera, esto fue el 29 de diciembre de 1996. La guerra empezó desde 1960 a 1996, fueron 36 años de guerra, que empezó porque todo esto empezó en manifestaciones contra la desigualdad, la violencia. Todo esto ocasionó el conflicto armado. Entonces, el 29 de diciembre de 1996, en el Palacio Nacional de la Cultura en la ciudad de Guatemala, el presidente Álvaro Arzú y representantes de la URNG firmaron el acuerdo de paz firme y duradera. Esto ya fue como durante la guerra, pasaron varios gobiernos y ante la presencia, cuando se firmaron los acuerdos, fue en la presidencia de Álvaro Arzú y representantes de la ONG, ante la presencia de la comunidad internacional. Este acuerdo puso fin oficialmente al conflicto armado interno y estableció compromiso para la reconciliación nacional, es decir, que entre el Estado, entre el gobierno y la población se reconciliaron. Por eso fue un acuerdo, firmaron acuerdos de paz, que nadie más matara a alguien, ni el gobierno a la población, ni la población a los del gobierno. Entonces esto estableció compromisos para una reconciliación nacional entre toda la población guatemalteca. Por eso se firmaron los acuerdos de paz firme, aunque ahora bien sabemos que ahora sigue todavía ese conflicto entre nosotros como guatemaltecos, porque siempre cada gobierno hace un desastre, cada gobierno hace lo que quiere, cada gobierno busca su propio beneficio. En fin, esto todavía sigue, pero en 1996 se firmaron los acuerdos de paz para dar oficialmente por finalizado el conflicto armado en Guatemala. Y también tenemos unas consecuencias y retos de la paz. La firma de la paz significó un avance importante, pero también dejó desafíos como la implementación incompleta de los acuerdos y la falta de justicia para muchas víctimas del conflicto. Muchos se quedaron sin nada, muchos no tenían familiares, porque todos sus familiares se desaparecieron. Y también en la persistencia de la pobreza y la desigualdad social, porque ahora todavía está, como decía anteriormente, que la pobreza y la desigualdad todavía existe hasta nuestra actualidad. Todavía hoy en día la pobreza y la desigualdad todavía lo vivimos nosotros como guatemaltecos, que cada año, como decía anteriormente, cada presidente, en lugar de ponerle fin a la pobreza en Guatemala, desnutrición, a los niños que están bien desnutridos, el gobierno solo piensa en sí mismo, el gobierno solo se beneficia de sí mismo, porque ellos en las campañas prometen cosas, dicen que acaban con la pobreza, con la violencia, que en Guatemala, donde hay más violencia contra la mujer, contra todas las personas, hemos visto muchos ataques armados. En las noticias salen bastante eso de muchas personas que se mueren por un ataque armado, que parejas se matan entre ellos, muchos asaltos, robos en los buses, muchas personas
extorsionadas, muchas personas muertas, muchas personas que han sido asesinadas, que esto todavía persiste en nuestra Guatemala, la pobreza y la desigualdad social. Y también el crecimiento, como decían, la violencia está creciendo más. En lugar de que la violencia disminuya en nuestro país, la violencia crece. Cada día está creciendo más. Si nosotros nos damos cuenta, hasta ahora en Guatemala todos los días mueren muchos guatemaltecos a causa de la violencia. Si no es por la violencia, es por la desigualdad o por la pobreza. Muchas personas, muchas familias que no tienen lo económico para sustentar sus gastos, para su comida. Es por eso que estas son consecuencias y retos de paz, porque aún persiste todo esto en nuestro país. A pesar de los obstáculos, la firma de la paz presentó en la historia de Guatemala y abrió el camino hacia una sociedad más democrática e incluyente. Es decir, que ahorita sí es democrática, pues, porque podemos elegir a los gobernantes, pero bien sabemos que aunque nosotros digamos que elegimos, como siempre prometen cosas que no lo hacen. A veces le dicen a las personas: vamos a acabar con la violencia, vamos a meter a todos los delincuentes a la cárcel, pero ya llegando al gobierno, llegando a la presidencia, se olvidan de eso. Ya después de eso continúa la violencia, continúa la pobreza, continúa la desigualdad. Guatemala está creciendo más la violencia en Guatemala. Y cada gobierno, como decía en un video anterior, que cada gobierno hace sus préstamos que él quiere con el fin de decir que hizo algo durante su gobierno, pero no. Es más, el gobierno siempre busca su propio beneficio. Y otro tema que es interesante también, que cuando se firmaron los acuerdos de paz, como lo decía anteriormente, los acuerdos de paz se firmaron el 29 de diciembre de 1996, que, como decía, fueron el resultado de 13 años de negociaciones y de 36 años de conflicto armado interno en Guatemala, que se puso fin a ese conflicto. Pero decía anteriormente que se puso fin de ese acuerdo, que separara el cese de fuego, que se cesara el fuego, pero ahora sí seguimos, digamos, guerra contra el gobierno, pues, pero ya de diferente manera. Y esto se negociaba entre 1991 y 1996. Y tenemos otra pregunta que dice: ¿qué se logró con los acuerdos de paz? ¿Qué se logró con los acuerdos de paz? Bueno, en primer lugar, lo que se logró con los acuerdos de paz fue el fin al conflicto armado interno en nuestra Guatemala. Este fue un logro grande que se dio en Guatemala. Y también otro de los logros fue que se establecieron mecanismos humanos y legales para el diálogo entre el Estado y los grupos opositores, es decir, entre el Estado y la población guatemalteca. Y también se examinaron las condiciones que generaron el conflicto, que, como decía anteriormente, fue por la violencia, la equidad, la desigualdad, el racismo. Todo esto fueron las causas que se dio, por eso se dio el conflicto armado interno en Guatemala. Y también se puede decir que también se crearon compromisos sociales y militares y económicos. Y también otra de las cosas que se logró fue que se creó la Comisión para el Esclarecimiento de las Violaciones y a los Derechos Humanos. Como decía anteriormente, que fue mucha violencia contra los derechos de los humanos. Fue por eso, igual fue una causa más al conflicto armado. Y también otro de los logros fueron
que se reubicaron las comunidades. Muchas comunidades fueron afectadas, como decía anteriormente, más niños y mujeres. Y también se reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, como decía yo anteriormente, que se reconocieron que los pueblos indígenas tenían los mismos derechos que los demás. Todos los pueblos indígenas anteriormente fueron discriminadas, por eso hubo mucho racismo, por eso decía anteriormente que eso fue lo que ocasionó el conflicto armado en nuestra Guatemala. Y otra de las preguntas que nos saben que ¿quién firmó los acuerdos de paz? Muchos nos preguntamos ¿quién firmó los acuerdos de paz? Bueno, los acuerdos de paz fueron firmados por el gobierno de Guatemala y decía anteriormente y la URNG. Los 4 comandantes de la URNG, está uno que es Rolando Morán y el otro es Pablo y el otro es Carlos González y Jorge. Todos ellos fueron los que estuvieron durante la firma de los acuerdos de paz. Y cuál fue la importancia de la firma de los acuerdos de paz? Los acuerdos de paz y duradera de Guatemala, firmados, como decía anteriormente, se firmaron en 1996. Son importantes porque pusieron fin a un conflicto armado de más de 36 años. Estos acuerdos fueron el resultado de 13 años de negociaciones y un fin a 36 años de conflicto. Fue largo, fueron bastantes años que se dio este conflicto en Guatemala, que decía anteriormente que fue un conflicto interno que se dio entre guatemaltecos, los mismos guatemaltecos. Y también tenemos algunos logros de los acuerdos, que fue una reformación de la Constitución para organizar el ejército, porque decía anteriormente que el ejército fueron los que fueron obligados a hacer este masacre, a matar personas inocentes durante el conflicto armado. Y también reconocieron los derechos de los pueblos indígenas, como decía anteriormente. También se garantizaron el respeto a los derechos humanos, porque antes las personas no ejercían su derecho porque el Estado se los impedía. Es por eso que todo esto dio derecho a un conflicto armado en nuestra Guatemala. Y también, como decía anteriormente, que aquí fue otro logro, fueron que se investigaron las violaciones de los derechos humanos, porque hay muchos presidentes que violaban los derechos de los humanos porque ellos no les daban lo que ellos se merecían. Por eso dicen violación de los derechos humanos, porque no hacían las cosas conforme las leyes que están establecidas en Guatemala. También se crearon algunas comisiones para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos. Solo así las personas pueden votar ahora, elegir a los gobernantes. Y también se garantizaron el ejercicio de la oposición. Y también todo esto se logró es que durante la firma de los acuerdos de paz se logró bastantes cosas y también sí se lograron bastantes cosas, pero ahora todavía seguimos en algunas cuestiones como decía anteriormente, que la desigualdad todavía sigue, el racismo todavía se ve, las violaciones hacia los derechos humanos todavía existen en nuestra actualidad, también mucha violencia en contra de las personas, como decía anteriormente, que ahora todavía Guatemala, en lugar de bajar de asesinatos, aumenta cada día la violación, no solo a los derechos de los humanos, sino también a la vida de la humanidad, porque cada persona que mata a otra no
no sabe que está acabando una vida, que una vida inocente de las personas. Hemos visto que tanta violencia ahora se está aumentando todos los días, no solo violencia, sino accidentes a las personas que no toman precauciones al momento de manejar. Esto sucede porque siempre las personas no ellos no toman conciencia de lo que hacen, y también eh, de las manifestaciones, que ahora todavía lo vemos, manifestaciones. Sí se dio en la firma de los acuerdos de paz, como decía, que fue un fin al conflicto armado interno en Guatemala, pero ahora todavía vemos manifestaciones que están ocasionando que el país, que es como es una separación entre el Estado y la población guatemalteca. Estos acuerdos de paz se dieron con el fin de que todo se acabara, entre, digamos, que se diera una paz, que se cesara el fuego entre el Estado entre el gobierno y entre la población guatemalteca, porque ya era mucha gente inocente que se está muriendo a causa del conflicto armado interno en Guatemala. Esto sería todo un poco de la historia y de los acuerdos, de la firma de los acuerdos de paz en Guatemala.